vamos a conectarnos a esta hora. Estamos ya en contacto con el doctor Percy Minaya León, ex viceministro de Salud Pública, a quien agradecemos este tiempo que nos da aquí en RSR. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, No ya, sé si se me está sí, escuchando. Sí, sí, estaba esperando una llamada por teléfono, perdón. todo sí, lo escuchamos perfectamente y nítidamente, doctor. Vamos a pedir su opinión respecto pues a la situación de los hospitales en nuestro país. ¿No? Se ha hablado y se ha hecho muchos informes respecto a que hay hospitales que tienen pues ya muchos años y que pese al mantenimiento que se le da pues no llegan a estar en óptimas condiciones. Una situación muy grave, doctor. Sí, efectivamente, hay una necesidad hace mucho que el Ministerio de Salud y las regiones aborden el problema que tenemos con los servicios de salud en términos de su mantenimiento para la recuperación necesaria, así como nuevas construcciones. Muchos de estos comentarios han devenido a partir de una declaración reciente del ministro de Salud acerca del potencial colapso que tendríamos los principales hospitales de Lima. Ujú. Él se refería en particular a los hospitales que están incluidos dentro del Plan Centenario. Estos son hospitales muy antiguos, emblemáticos en el país, Problemático, ¿no? 11 hospitales varios son. de ellos concentrados en la región de Lima y otros en regiones del norte del país. Así es, mencionó a 11 hospitales que, pese a que se tiene los mantenimientos, ha dicho que hay un riesgo que puedan colapsar, ¿no? Debido a su antigüedad. Y eso es cierto, son hospitales que tienen más de 200 años de construcción. eh, Y lo que nosotros pudimos ver por una pequeña entrevista periodística hace pocos días atrás es la intensa filtración de agua que caía de un techo de una sala de operaciones en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Bueno, estamos hablando de Lima, no hay una lluvia en abundancia en realidad en este momento, pero eso lo que notaba era la precariedad con la que estamos operando en algunos sitios, especialmente porque se trata de construcciones que tienen paredes de adobe, techos de madera con torta, y de eso tenemos algunos hospitales en Lima, ¿no? Especialmente el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, la Maternidad de Lima, que no está incluida dentro del Plan Centenario, eh, y que tienen en su conjunto, hablando solo de estos dos, cerca de 31.000 metros cuadrados de áreas declaradas de alto riesgo, eh, con niveles de seguridad hospitalaria, los índices de seguridad hospitalaria ubicados en niveles C, que son los que corresponden a decir que existe un alto riesgo en donde en un eventual terremoto, por ejemplo, podrían no solamente no atender a sus pacientes, sino tampoco al darle seguridades al personal, ¿no? Entonces, Ujú. de ahí la necesidad urgente de que se intervenga. Sí, sí, doctor, porque vimos un informe también periodístico, por ejemplo, de lo que sucedía al norte de Lima, ¿no? Sergio Bernales, creo que era el hospital en donde las condiciones pues eran verdaderamente preocupantes, las salas del hospital incluso no se tenía la previsión, habían animales, mascotas que estaban juntamente con los pacientes, una situación muy preocupante. Ahora, eh, la situación es crear más hospitales o también invertir para poder mejorar estos hospitales. Ya hablemos pues que tienen mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del Hospital Loaiza, que tiene años, el 2 de Mayo, Cayetano Heredia, entre otros. Tienen una inversión prevista estos hospitales, eh, los montos son variados, pero hay un tema ahí que es el proceso, el procedimiento con el cual esto va a derivar en algunos años en la construcción de estos nuevos servicios. ¿Qué es lo que ocurre? Para desarrollar un proyecto de inversión, una mejora importante en el hospital, uno tiene que tener pasos previos, como son la definición de cartera de servicios, el plan médico funcional que debe tenerse, después pasas a un desarrollo de expedientes, etcétera. Entonces,
Esto termina con todos los aspectos preparatorios que lo hacen las instituciones, más los concursos públicos, teniendo por lo general un periodo de incubación de unos 5 años, 4 a 5 años en el desarrollo que nos permite estar en el punto de partida recién para comenzar la construcción. Y una construcción puede demorar 3 o 4 años en promedio y a veces nos lleva mucho más hablando de un hospital complejo y con los agravantes de los problemas que pueden suscitarse, que siempre generan adendas, etcétera. Entonces estamos hablando fácil de una década. Claro. Nuestros hospitales no pueden esperar a ese nivel, si bien esto es lo deseable, hay que tomar medidas para que se pueda mantener la operatividad de los que ya están funcionando, en primer lugar, y sobre todo contener los riesgos de aquellas áreas que son más críticas y sensibles, porque no podemos seguir operando en esas condiciones. Ahora hay una responsabilidad aquí obvia de las conducciones de las propias direcciones de los hospitales. Para eso tienen algún tipo de recurso mínimo y planes, y también la apertura que tenga que tener el Ministerio de Salud para poder coordinar con ellos a través de sus órganos competentes las respuestas inmediatas. Ujú. Ahora, esto es posible que nosotros digamos, bueno, esos son los caminos, pero ¿por qué no lo estamos haciendo? Y es que aquí no va a haber más energía que la que le ponga los organismos que tienen que tener el liderazgo. Acaba el país de declararse una situación de emergencia en 164 distritos, incluye algunos de Lima, provincias, pero eso no exime a que el resto, que no va a tener, digamos, las cantidades voluminosas de agua, de lluvia, no puede estar expuesto también a situaciones que le son periféricas a estos fenómenos climáticos y vaya Claro, a tener algún nivel de impacto que debemos prever desde ya. seguramente. Para... Ahora, Sí, adelante. ahora, doctor, y la participación, por ejemplo, para conocimiento de nuestros oyentes y televidentes, de la función de un director que es nombrado en un hospital, debe ser también prever, comunicar, pedir a las autoridades respectivas, pues, este tipo de accionar, ¿no? Porque muchas veces estamos hablando de infraestructura de estos hospitales que tienen muchos años, pero también se identifican problemas en el equipamiento obsoleto, inoperativo que hay en muchos hospitales, doctor. Y existen mecanismos para eso, pero necesitan amplificarse, digamos, las, los financiamientos, ¿no? Porque dependen de las autorizaciones que se tiene que hacer, primero de la propuesta que se haga en el hospital, segundo de la autorización que dé el ministerio y las respuestas que dé también el Ministerio de Economía y Finanzas cuando estemos hablando de montos mayores. Pero sí se requiere activar todos estos aspectos bajo la responsabilidad de las propias gestiones, porque son ellos los que van a dar salida para estos elementos. Ahora, hay que tener claro una cosa, ese dinero no está disponible, solamente se logra cuando tú tienes el proyecto listo. Pero eso es para renovar equipos, para poder mejorar áreas. Acá de lo que estamos hablando son de los riesgos también de la situación que manejamos actualmente, porque en estos lugares que sí están funcionando, tenemos equipos, tenemos personal, tenemos pacientes que llegan todos los días Claro. y todos ellos pueden tener un riesgo y la idea acá es que no ocurran situaciones como las que se vieron con eh, en Trujillo, ¿no? En el espacio privado, si se quiere, pero aquí hay una responsabilidad del Estado. Eh, Tenemos que estar seguros de que todos nuestros hospitales, por ejemplo, hayan sido evaluados y tengan los ITSE actualizados. Hay hospitales aquí que tienen ITSES de 10 o 15 años en que no se realizan evaluaciones. Hay Hay, algún porcentaje, doctor, que no sé si usted nos pueda dar de hospitales que tengan este funcionamiento malo? no, no tengo un dato nacional, sin embargo hemos hecho una rápida revisión para efectos de estas comunicaciones. eh, Hay un 40% de los hospitales que no tienen ITSES actualizados, por ejemplo, y estamos hablando de los grandes hospitales. Eh, Eso de ahí no es que pueda tomarse como una situación cualquiera porque estamos hablando de que en Lima por lo menos los hospitales son muy, muy antiguos, ¿no? Entonces hay 4 hospitales o 5
que son relativamente recientes, que uno puede confiarse, digamos, de lo que está ocurriendo ahí. Ujú. Pero tenemos esa situación, lo mismo que los índices de seguridad hospitalaria. Los índices de seguridad hospitalaria ya no solamente evalúan los aspectos de la estructura que vemos con los ITS, estos evalúan una estructura funcional, tanto como de física y también los sistemas de evacuación, etcétera. Son mucho más complejos, más detallados. Se necesitan en este tiempo disponer de estos índices de seguridad hospitalaria y no se tienen. Hay varios que lo hacen bajo iniciativa los hospitales y están en proceso de actualización, pero cuando uno pide esta información en el Ministerio de Salud no existe. Eso debería ser por regla que tengamos toda la información de todos los hospitales del país, porque nuestra Claro. responsabilidad en el Ministerio de Salud es una función rectora para poder coordinar con los organismos ¿Y qué, y correspondientes a cuál es nivel de el las problema, naciones. doctor? ¿Por qué no hay este dato tan importante? Básicamente es organización, porque no hay nada más que explique que no se tenga esta información disponible. Lo mismo, o sea, uno podría decir, bueno, pero entonces podemos acceder a cómo se ha venido desarrollando la evaluación a nivel de defensa civil que debería tener los municipios. Y Ujú. si uno quiere saber como ciudadano algo de esto, tampoco puede, porque la información no es pública y debería ser pública. Es decir, yo entiendo que puede haber ciertas restricciones para razones sociales específicas, pero todos los establecimientos públicos y además los grandes centros comerciales y todos estos elementos deberían tener a disponibilidad de la población los municipios en bases de datos abiertas la información que corresponde a las evaluaciones que se han realizado, para que todos los ciudadanos sepamos qué es lo que está ocurriendo en los lugares donde concurrimos. Ujú. Eso, por Claro. ejemplo, no debería ocurrir, ¿no? Entonces, cuando uno como ciudadano, como persona enterada quiere tener una estadística, no le es posible acceder a esta información. Así es, y es preocupante ello. Y finalmente, doctor, y también la situación no es muy buena de los primeros niveles de atención, ¿no? Que incluyen las postas, puesto de salud del Ministerio de Salud, sobre todo en el interior del país. Hay una iniciativa que tenía el Ministerio de Salud, se llama el Plan 1000, que estructuró un comando para poder llevar adelante esta iniciativa. Requiere también que haya una fuerza importante de los niveles regionales para poder proveer este equipamiento, en primer lugar, básico, satisfacer que tengamos las posibilidades de que nuestros establecimientos estén funcionando correctamente, pero también hay situaciones nuevamente coyunturales, de emergencia, que terminan desestructurando mucho los planes iniciales, porque te toca enfrentar estas situaciones que tenemos y lo que encontramos es sistemático, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad regional muy fuerte, y Ujú. es que tiene que haber medidas de prevención, de mitigación. Tenemos que estar seguros de que los establecimientos no van a ser inundados, que vamos a tener adecuados drenes, que los techos no van a filtrar, que las medidas de seguridad sobre los sistemas eléctricos están funcionando apropiadamente, ¿Es que hay protección responsabilidad para los pacientes de los presidentes del gobierno regionales? regional Ah, y directamente, ¿no? el gobierno regional. Sí, claro, porque están bajo la responsabilidad del gobierno regional y hay recursos para eso. Ahora, cuando no los hay, tienen que incorporarse en las propuestas para que, por ejemplo, como en este decreto de emergencia por lluvia, esto podría tener disponible algún tipo de recurso para protección. Pero si no lo hay que generarlo. El hecho de que uno no tenga un instrumento que, como es este decreto ahorita, que esté tocando directamente a los servicios de salud, puede generarse. No estoy hablando nada únicamente por el sector salud en este caso, también en el sector educación. Si Claro. nosotros tenemos muy pronto estamos a punto de empezar clases y tenemos una declaración de emergencia y un pronóstico de Senami que nos está diciendo que en los próximos 2 a 3 meses vamos a tener lluvias intensas, en, especialmente en el norte del país, entonces deberíamos tener una previsión de medidas directamente relacionadas a estos sectores. Así Entonces, es. no podemos
simplemente decir, ya, esa medida de declaración de emergencia, que por supuesto es gestionada por los municipios, va a tener un alcance allí donde estamos concentrando a los sectores más vulnerables de nuestra población, nuestros niños y nuestros pacientes. Así es, doctor. Bien, sería necesario, así como hoy día, por ejemplo, escuchábamos al ministro del Interior, al señor Santibáñez, decir que él está de acuerdo que, por ejemplo, se declare en emergencia la Policía Nacional por la situación que ya conocemos. También sería necesario, en este caso de salud, declarar en emergencia por la situación tan crítica que tienen los hospitales a nivel nacional, doctor. Yo estoy convencido que esa es una de las salidas y tener un buen plan detrás, porque no es una declaración de emergencia que vaya sobre todos los aspectos. Los hospitales tienen muchas complejidades y hay muchos temas que resolver, no todo se puede hacer a la vez, pero si uno tiene bien puesta la bala en lo que es la seguridad del paciente, de los equipos, empecemos por darle reforzamiento a algunas de las zonas que son más críticas y luego se podrán ir avanzando para resolver los otros problemas que ya le tocan la gestión cotidiana, ¿no? No pretendamos meter todo junto en un paquete porque entonces no vamos a poder resolverlo. Pero seguridad de las personas es clave, especialmente por lo que estoy señalando, estamos muy prontos a empezar el año escolar, lo mismo va a pasar con la demanda que pueda suscitarse por inundaciones o por cualquier eventualidad en los lugares donde vamos a tener elevadas precipitaciones y van a ir a los establecimientos de salud. Entonces ahí también tenemos que darle seguridad. Asegurar que tengamos equipos disponibles y que haya las medidas de protección para el personal, tanto como para los pacientes. Una medida de emergencia no es complicada de organizarla. Hay que tener bien definidos los objetivos y sobre todo la cooperación con los niveles regionales para saber exactamente hacia dónde vamos a dirigirnos a proteger eh, los resultados que queramos obtener, ¿no? Bien, doctor, muchas gracias por estas explicaciones, por su tiempo aquí en RCR, el doctor Percy Minaya León, ex Sí, viceministro de Salud Pública. Muy amable y hasta otra oportunidad, doctor. Un muy abrazo. amable, gracias. Y si me permite, quiero hacer una Sí. última acotación. Hay instituciones que tienen información, Contraloría de la República, Ujú. Defensoría del Pueblo, que han hecho en el último tiempo evaluaciones. Muchas de estas no están publicadas y son instrumentos de defensa de derechos que deberían estar disponibles para que la ciudadanía se entere de los resultados. Exacto, Entonces, no podemos hacer evaluaciones y no publicarlas. exacto. Muchas gracias, doctor, Muchas nuevamente. Un gracias. abrazo. Hasta pronto.